Había un padre de familia que me decía, porque su hijo se alejó de la iglesia, desapareció de la iglesia y después se convirtió en ateo y no sé qué, ya no creía ni en Dios ni nada. Entonces después que lo miré me dice, no, porque estoy hablando con mi hijo, dice, y por lo menos ya cree en Dios, dice, ya no es ateo, ya cree en Dios, dice, bueno, de algo y nada, dice, por lo menos ya cree en Dios. Yo digo, no te conformes con tan poco, mi hijo. Lo mejor no es que ya crea en Dios, porque al final cree en Dios, pero sigue viviendo su vida como le da la gana. Eso no me hace feliz a mí como padre de familia. No, pero por lo menos, no, por lo menos nada. Yo no puedo conformarme con tan poca cosa. Y si tengo que seguir doblando de rodillas y si me tienen que seguir saliendo callos en las rodillas, bueno, pues me seguirán saliendo callos. Pero yo como padre de familia no me puedo conformar con tan poca cosa. Y decir, bueno, mi hijo por lo menos cree en Dios. Hay unos que no creen. Bueno, no te conformes con tan poca cosa. Busca lo grande. Busca lo máximo. Busca la santidad para tus hijos. Y la santidad no depende de que si crean o no creen en Dios, sino de la vida que están viviendo. Eso tenemos que tenerlo presente. De que si lo más importante es que vayan a la iglesia, muchos de nosotros estamos contentos porque miramos para atrás y los chiquillos o nuestros hijos están ahí con nosotros en la misa y están con nosotros en la misa. Lo que yo siempre les he dicho a ustedes es que no es lo más importante ver a nuestros hijos, porque yo te preguntaría a ti, sí, están contigo en la misa, todos los domingos están en misa. Bueno, pero por lo menos van. No te conformes con tan poca cosa, porque si yo te pregunto, ¿tú sabes lo que está pasando detrás de la puerta de tu hijo, del cuarto de tu hijo? ¿Tú sabes lo que está pasando? No sé, ahí está el problema. No es mirarlo contigo en la misa. No, eso no es lo más importante. Es qué es lo que está pasando detrás de esa puerta cuando mi hijo se encierra en ese cuarto. ¿En qué está pensando? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo es su vida después que sale de la iglesia? Ahí es donde tenemos que ir. Estaba viendo un video, como les digo estos días, que de un muchachito que se volvió famoso en un show de estos de canto, ¿verdad? Creo que fue en Brasil, cantando música de Dios y alabaré a mi Señor y una voz hermosísima, el muchachito este, tremendo futuro en las cosas de Dios. Y sus papás pues eran de una familia cristiana. Y el muchachito creció con la música, envuelto en la música cristiana, cantando música cristiana referente a las cosas de Dios. Pero llegó un momento dentro de la vida de este muchacho que ahora hace poco ya está subiendo videos referente a eso, que entró en una transición. Resulta ser que ahora es mujer, que ya no es hombre. Entonces ya empezó toda la transición, ya se operó aquí, se operó allá. O sea, cuando uno mira estos videos, o sea, es como un choque contra la pared de uno como padre de familia. Porque uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Los papás lo encaminaron, lo llevaron a la iglesia, le enseñaron de Dios, le dijeron las cosas que eran y que no eran. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿En qué momento? ¿En qué momento este muchachito perdió el horizonte? ¿En qué momento perdió esa gracia que tenía? ¿En qué momento la perdió? O sea, ¿dónde estuvo el enfoque de él todo el tiempo? O sea, ¿era de los nuestros desde el principio? ¿O nunca fue de los nuestros y por eso está haciendo lo que está haciendo? Entonces es lo que les digo. Otro muchachito fue monaguillo desde chiquito en la iglesia. Todos los domingos lo mirabas en la misa, comulgando, se confesaba en los grupos de jóvenes. Tú lo mirabas mucho. Entonces los papás contentísimos. Ay, mi hijo está en la iglesia. Cuando yo miro al muchacho y también como miraré a mis hijos algún día, espero en Dios, cuando yo miro al muchacho que está yendo a un grupo de jóvenes, que está yendo a la misa, que está comulgando, que hace poco yo tuve una conversación con un hijo mío, le digo, mira, cuando yo veo que tú estás yendo a misa, que tú estás comulgando, que tú te estás confesando, que estás yendo al grupo de jóvenes, que estás sirviendo dentro de la parroquia, yo en cierta manera me da alegría, pero mi alegría no es completa, le digo yo a mi hijao le digo, ¿tú sabes por qué? Porque yo he mirado cientos de jóvenes como tú, he hecho lo mismo que tú estás haciendo. Y cuando volteo a mirar a mi alrededor, no hay uno solo que se haya quedado en la iglesia. Uno solo. Aquí la cuestión es, ¿qué hay dentro de tu corazón? Y lo que va a hacer la diferencia en que si tú te quedas o te vayas igual que todos, le digo a este muchacho, va a ser dependiendo la vida de oración que tú tengas en tu vida personal con Dios. Si tú
tienes una vida de oración, te vas a quedar. Pero si tú no tienes una vida de oración, no te vas a quedar. Entonces es triste el caso de este muchacho. Entonces este muchacho que les decía que fue monaguillo de chiquito, estaba metido en la iglesia y los papás contentísimos porque imagínate, mi hijo está en la iglesia, mi hijo está en la iglesia, qué contento, qué alegría, qué felicidad. Entonces en una ocasión el muchacho creo que creo que tenía como 19 años, algo así. Se va para otro estado porque por algo referente a los estudios y a la escuela y eso se va para otro estado. A la escuela a estudiar, un trimestre, no sé qué, si fue a estudiar, pero supuestamente regresaba, creo que en 3 meses o 6 meses regresaba para atrás porque nomás iba a sacar esa clase o específicamente esa materia o ese estudio ahí, en otro estado. Bueno, pues pasaron 3 meses, pues pasaron 6 meses y el muchachito no regresó y no regresó. Bueno, los papás estaban preocupados, entonces ya después recibieron una llamada del muchacho y el muchacho le dice que no va a regresar, le dice, no voy a regresar, dice, estoy viviendo con mi pareja, ¿verdad? Y les quiero confesar que soy homosexual. ¿Qué pasó aquí? ¿En qué momento se perdió el horizonte? ¿En qué momento? Entonces, miren, estos casos que les estoy contando, como muchísimos otros casos que les puedo contar, me llevan a mí a la conclusión de lo que yo siempre les digo. Que no es lo más importante que estén yendo a la iglesia. No es lo más importante. Me dice, ¿por qué? Porque quieren complacer a los padres. Porque mi papá me tiene que ver ahí, mi mamá me tiene que ver ahí. No, esa no es la idea. No, pero entonces, ¿qué es mejor? ¿Que no vaya? Bueno, ese ya sería otro tema. Lo único que yo les puedo decir aquí es que no se conformen con tan poco. Busquen lo grande, váyanse a lo grande. Y si tengo que rezar más, rezo más. Y si tengo que hacer más ayuno, hago más ayuno. Y si tengo que implorarle más a Dios, le imploro más a Dios. Pero no nos conformemos con tan poca cosa referente a esto de nuestros hijos. No nos conformemos con tan poca cosa. ¿Qué tanta oración estás tú haciendo por ellos? Y por eso es lo que les digo. O sea, la gracia esta, o sea, que uno esperaría que todos tuviéramos, no la tenemos todos. Entonces, es un misterio de fe. ¿Por qué Dios le concede una chispa a este niño y al otro niño no se la concede? ¿De qué dependerá? ¿En qué se basará? Probablemente sea una prueba para los mismos papás, probablemente sea una prueba para los mismos niños. No lo sabemos. Le decía yo a mi esposa, imagínate, es impresionante que, por ejemplo, la vida de San Juan María Vianney, que decía que chiquillo, imagínense, tenía 3 o 4 años y había un rosario que él amaba con su vida y nunca lo soltaba el rosario en la mano. Claro, cada vez que se ponían con la mamá a hacer el rosario, él tenía ese rosario como lo más preciado. Entonces la mamá, en cierta manera, que era una tremenda mujer, para ponerlo a prueba, que él se estaba pegando demasiado al rosario ese, le enseña al niño, ¿verdad? A San Juan María Vianney le enseña que uno no puede pegarse de las cosas, que hay que desprenderse de lo que uno ama por amor al prójimo, por amor a Dios. Entonces la mamá le dice que le regale el rosario a su hermanita. Le costó regalar ese rosario, le costó pasarle ese rosario a su hermana, pero ¿qué es lo que pasa? El chiquillo de 3 o 4 años va y le da el rosario a su hermano, o sea, se desprende. Porque en ese momento dice que si el desprenderse de eso le va a agradar a Dios, él va y lo hace. Estamos hablando de un chiquillo de 3 o 4 años. Ustedes me pueden decir, no, pero era San Juan María Vianney. Sí, pero en ese tiempo nadie sabía que iba a llegar a la santidad. Nadie lo sabía. Y ya tenía esa chispa especial. Ya tenía esa gracia especial. Ya había ese plan de Dios para ese niño específicamente que logró a tremenda santidad llegar. Entonces pudo haber ese niño que en ese momento nadie sabía que iba a llegar a santo, tenía esa gracia especial, pero ese niño pudo tomar la decisión de rechazar esa gracia o de abrazar esa gracia, la abrazó y llegó a tremenda santidad. Entonces, ¿cómo están nuestros hijos? ¿Cómo son nuestros hijos? ¿Cómo nuestros hijos reaccionan a las cosas de Dios? Esa sería la pregunta. Cuando tú miras a tus hijos, ¿crees que tienen esa gracia especial del cielo o crees que no tienen esa gracia?
¿Qué hacen referente a las cosas de Dios? No las cosas del mundo. No, pues un buen estudiante, eso no me sirve. Como padre no me sirve que mi hijo sea buen estudiante. No, pues es un buen muchacho. A mí no me sirve que sea un buen muchacho para este mundo. No me sirve. ¿Qué es lo que hace referente a las cosas de Dios? ¿Qué es lo que hace referente a su fe? ¿Cómo la vive? ¿Cómo la ve? Esa es la clave. Ahí dependerá todo. Conozco muchos muchachos que se sintieron tan presionados y obligados a estar en la iglesia que hoy tú les preguntas y es un odio y un rencor por la iglesia gracias a los padres. Que los presionaron de tal manera, los presionaron que tienes que ir, que tienes que estar, y ahorita mientras más presionas al muchacho para que crea lo que tú crees, es peor, es peor. No, pero ¿qué tú quieres? ¿Que se queden en la casa? Miren, lo primero que yo digo siempre es, primero nosotros como padres de familia, esforzarnos todos los días por vivir nuestra fe lo mejor posible. Eso es lo principal y lo primero. Cuando nosotros como padres de familia nos esforzamos por vivir nuestra fe lo mejor posible, confesión, comunión, ayuno, oración, todo lo que conlleva la vida de fe. No estoy hablando de mí. No, pero es que ya voy a la misa el domingo. Eso no me va a alcanzar. Eso no me va a alcanzar. Cuando yo como padre de familia empiezo a esforzarme por vivir mi vida de fe, Dios solito me va inspirando la forma concreta y correcta de ir guiando a mis hijos. ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo se lo puedo decir? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿De qué manera le puedo hablar? Esto sí, esto no. ¿Cómo encaminar a mis hijos? ¿Verdad? Entonces, pero cuando yo no entro en una vida de fe, cuando yo no entro como padre de familia en una vida de oración, voy a querer moldear a mi hijo a mi manera, no a la manera de Dios. Lo voy a querer moldear a mi manera. Y cuando yo intento moldear a mis hijos a mi manera, eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Porque todo parte no de acuerdo a mi forma de pensar o de creer. No, sino la forma de pensar de Dios y lo que Dios quiere para mi hijo. Yo solamente soy un filtro para que Dios llegue a mis hijos. Pero nosotros no nos podemos dar la autoridad de decir, no, aquí se va a hacer. No se va a hacer nada. Bueno, si usted tiene una vida de oración, si usted tiene una vida espiritual, dele, mándese para allá, que Dios lo va inspirando a usted para que usted vaya corrigiéndolos de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, si usted no tiene una vida de fe, si usted no tiene una vida de oración, claro, los va a guiar y los va a conducir no para que sean hijos santos, sino para que sean hijos buenos para este mundo nada más. Y eso no nos sirve. Eso no nos sirve porque ese no es el llamado, esa no es la intención. Entonces, cada uno vamos buscando la manera en la que uno puede encaminar a los muchachos referentes a la fe. Tú mira a tus hijos y pregúntate, ¿tendrán esa gracia o no la tendrán? No, pues no la tienen. ¿Y qué vas a hacer para conseguirla? ¿Qué vas a hacer para que tus hijos reciban esa gracia? No estás haciendo nada. No estás haciendo nada. No, pero ya rezo el rosario. Sí, pero rezar el rosario no me dice nada. No, pero ya voy a misa. Sí, pero ir a misa no me dice nada. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que oyes? ¿Qué es lo que hablas? ¿Cómo estás viviendo tu vida de fe con los 5 sentidos que Dios nos dio? ¿Cómo la estás viviendo? Y ahí es donde viene todo lo demás. Entonces, todo esto uno lo va viendo referente a lo que uno va encaminándose en la fe y va uno viendo lo que le va a ayudar a uno, lo que le va a ayudar a los muchachos, pero conforme a eso no nos adueñemos de nuestros hijos. Ellos no nos pertenecen. Nosotros ni siquiera nos merecemos el hecho de tener unos hijos, pero Dios nos concedió la gracia de ser padres y madres de familia. Ahora, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Que primero usted se santifique como padre de familia. Y después vendrá la santificación de los chiquillos. Después, eso vendrá después. Que antes o después, pero vendrá. Y todo dependerá de qué tanto tú la pidas. De qué tanto tú la pidas. Si es una gracia que se consigue de lo alto, ¿la pides o no la pides? ¿Cómo tú estás respondiendo al llamado? Primero personal como padre de familia y después conforme a lo que Dios quiere para ti. Es un aprender de todos los días. Todos los días aprendemos, todos los días hay cosas diferentes.
que podemos ir sacando diferentes conclusiones también en referente a esto que podemos o no aprender. Nuestros hijos no son nuestros hijos no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a Dios. Y me da la impresión de que muchos de nosotros a veces ponemos a nuestros hijos como ídolos. O sea, los ponemos incluso primero que a Dios. Bueno, bien.